Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Es un placer para nosotros estar de nuevo en su programa Hombres de Verdad. El pastor José Agüero y su servidor Marcos Peña. José, por razones providenciales, teníamos unos días que se nos había dificultado estar aquí en el programa, ya sea porque tú estabas de viaje o porque yo estaba, pero gracias al Señor que estamos de nuevo aquí. ¿Cómo te sientes? Muy bien, por la gracia de Dios. Es algo, como tú dices, muy providencial que los dos, en esta etapa de nuestras vidas, podamos ser instrumentos de Dios en otros lugares, porque no son cosas que ni tú la buscas ni yo, son aspectos que Dios trae y Él es el soberano, Él es el dueño de nuestras vidas y por lo menos a mí todas esas cosas me ponen más chiquito todos los días, porque sí. Sé que uno no hay nada en nosotros que pueda hacer, que Dios tome en cuenta para hacerlo, sino la obra de Él en nosotros y también a través de nosotros. Tú te pones más chiquito cada día y al mismo tiempo, porque me pasa, vemos a Dios más grande cada día. Sí. Porque es cada día más incomprensible cómo Él se plazca usar seres con tantas dificultades y limitaciones como nosotros para expandir su nombre y manifestar su gloria. Entonces uno recuerda que Él hace eso para que la gloria sea solamente de Él. Claro. Y hay un aspecto que es el que yo he estado mirando. Hay varias interpretaciones, Marcos. No es el tema, pero tú recuerdas que Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, que me tuvo por fiel poniendo en el ministerio. Y estaba precisamente en un sitio, me pidieron que llevara un devocional de 20 minutos, porque el tema de esa conferencia era sobre la fidelidad. Y comencé a pensar de que quizás lo único que Dios toma en cuenta para que nosotros podamos ser instrumento en sus manos, no otra cosa, es que obedezcamos sus mandatos, hagamos su voluntad, que aprendamos a serle fiel, porque yo creo que esa es la plataforma bajo la cual Dios obra. Uh-huh. Porque recuérdate que al final Él dice allá cuando nos presentemos delante de Él, bien, buen siervo y fiel. O sea que yo animamos a todos los hombres, hermanas, hermanos, todos los que son parte del programa, que yo creo que de diferentes maneras Dios quiere usar a todos sus hijos para beneficio de otros. Uh-huh. Y lo único que Él quiere, la base, la plataforma, es que seamos fieles. No es que nos vamos a jactar de que somos fieles y que por eso Dios nos usa. No, esa es la plataforma para Dios obrar en todas las maneras. Uh-huh. De Moisés se dice que fue fiel en toda su casa. Uh-huh. De Daniel también lo dice, en Daniel 6:4, que no pudieron hallar falta ninguna porque era un hombre fiel, uh-huh, sin vicio y sin falta. Uh-huh. Entonces yo creo que lo único que mi esfuerzo es cada día serle fiel a Él, porque lo merece, uh-huh, porque Él es el dueño de la vida de nosotros y porque no serle fiel a Él sería serle fiel a nosotros, que no servimos para nada, uh-huh, o a cualquier otro propósito o persona o esquema que no venga de Dios. Solo Él merece que seamos fieles y consagrados a Él. Y eso precisamente es lo que nosotros oramos y esperamos cuando hacemos este programa, que el Señor nos libre de opiniones o interpretaciones particulares, porque nuestra responsabilidad no es dar nuestra opinión. Nuestra responsabilidad cuando tú y yo estamos aquí siempre es tratar de ser lo más fiel posible a la visión de la santa palabra de Dios, aplicándola a cualquier circunstancia. Lo que diferencia un buen ministerio de un mal ministerio es precisamente qué tan apegado a la Escritura es. Mientras más se aleja de la Escritura, peor es un ministerio, si es que se puede llamar así, porque estamos llamados a ser mayordomos. Así que en cualquier tema que tratamos, que hemos tratado, que estamos tratando y que trataremos desde este programa, nuestra oración al Señor es que podamos hablar conforme a la verdad de su palabra. En ese sentido, tenemos ya varios programas ocupados en los diversos factores que causan crisis en los matrimonios. Y en el día de hoy, de manera especial y particular, queremos hablar acerca de
la influencia o la incidencia en el matrimonio de familiares o de terceros. ¿Qué común puede ser que personas ajenas al matrimonio, aunque sean familiares cercanos, sean el motivo de la principal dificultad matrimonial? ¿En quién pensamos normalmente, José, cuando hablamos de terceros en el matrimonio? Bueno, hay dos cosas en las que pensamos. O una inicialmente, que es la más frecuente, son los suegros, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero mira, antes de entrar al punto ya de lo que vamos a tratar hoy, sería bueno recordarles a todos los hermanos y hermanas que el matrimonio es una unidad exclusiva, donde el único tercero, si se puede decir así, es Dios. No tiene que haber otra persona que influencie en la vida matrimonial. De hecho, perdona que te interrumpa, los mejores matrimonios no es una unión de dos, sino de tres. Exacto. Donde el tercero y el centro es Dios. Exacto. Trinidad siempre ha sido el número 3 y Trinidad siempre ha sido el número perfecto, divino. Entonces, si vamos a hablar del cielo, en el cielo hay 3, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los 3 son uno. Y en el matrimonio, el hombre y la mujer, dice la Biblia que el plan de Dios es que sean uno, pero uno en el Señor. Exacto. Entonces, 3, obviamente, y hay un versículo que se aplica, ¿no? Se dice que no aparece, que es refiriéndose al matrimonio, que es Eclesiastés, que dice que mejor son 2 que 1, pero al final dice la Escritura que cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Entonces, siempre se aplica, vamos a usar ese término, siempre se aplica que ese tercero en ese cordón es el Señor. Y también dice la Biblia en el libro de Efesios 5:21 en adelante, cuando comienza a hablar acerca de la responsabilidad del esposo y de la esposa, que son 2 básicas, no únicas, pero básicas, que el marido ame a su mujer y la esposa respete a su esposo. Pero dice el versículo 21, sujetaos unos a otros en el temor de Dios. O sea, siempre incluye a Dios. En la vida matrimonial siempre lo incluye porque obviamente Él es el autor del matrimonio. Es que Dios no solamente es la razón del matrimonio, sino el poder del matrimonio para poder hacerlo y vivirlo conforme a sus propósitos. Y entonces Dios, en la manera en que Dios se hace presente, primero comienza cuando esa esposa y ese esposo va a las Escrituras, mira dentro del diseño de Dios, qué es lo que Dios me demanda a mí como esposa y qué es lo que Dios me demanda a mí como esposo. Que muchas veces lo que estamos es más pendiente a lo que la esposa está más pendiente a lo que Dios le demanda al esposo para recordárselo o viceversa. Sí, sí. Entonces el matrimonio, como alguien dijo, no es encontrar la persona ideal, sino uno ser la persona ideal. Entonces, por eso es que necesitamos entender que el único tercero, por decirlo así, y no me gusta el término, sino el primero, y el esposo segundo y la esposa tercera, o sea, el primero tiene que ser Dios dentro de esa trilogía. Ahora, fuera de eso, ya no se requiere, no se puede permitir, no se debe permitir que ningún otro tercero pueda afectar el matrimonio. Puede beneficiarlo, porque todos nosotros nos beneficiamos, y sobre todo en la familia, nosotros tenemos, es una unidad, es un sistema donde todos interactúan para ayudarnos o nutrirnos emocional, espiritual y en todos los aspectos. Pero aquí lo estamos enfocando de manera específica cuando la intervención de terceros puede producir crisis en la vida matrimonial. Y como ya usted sabe que el mejor libro que se ha escrito sobre problemas matrimoniales es la Biblia, ahí encontramos mucho ejemplo. Marcos, yo no sé si tú has leído, creo que fue en el libro de Ted Tripp, que dice que estaba esperando. Sí. Él dijo algo de esas cosas que uno dice, wow, yo no lo había visto así, pero qué bueno que él lo dice, y de una manera u otra, yo que trabajo tantísimo y he estudiado tanto con temas de la familia, yo digo, no, pero es verdad. ¿Sabe lo que él dice? Todos los versículos de la Biblia son versículos matrimoniales.
Pareciera como medio exagerado, ¿verdad? Ajá. Pero realmente, si alguien solamente por molestarlo le diría en una sección de pregunta y respuesta, pero ¿y la genealogía? ¿De qué habla cuando dice que Juan fue hijo de fulano y que fue hijo de perencejo y en la Biblia menciona tanto genealogía? Pero es que no se puede hablar de hijo de nadie si no hay un matrimonio. Si no hay un matrimonio. O sea, eso te recuerda de que son hijos. Ajá. Y cuando él dice todo, o sea, se puede o interpretar o aplicar o inferir. Entonces me gustó mucho ese enfoque de él, de que todos los versículos son versículos matrimoniales. Pero eso se lo digo porque con respecto a este caso, no encontramos todos los detalles de la vida, pero encontramos los principios, las historias, los ejemplos de que sí, ciertamente hay terceros que influyen o que tratan de influir negativamente en el matrimonio, sea consciente o inconscientemente, sí influyen en el matrimonio. Por ejemplo, comenzando hablando de los suegros. El primer versículo que nos dice la Biblia, para que podamos entender de que ellos no pueden interferir, es que le dijo a dos personas que no tenían padre y madre, en Génesis 2, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya está diciendo que tiene que crearse la distancia dentro de todo lo que significa un hijo presente en el hogar, porque un hijo presente en el hogar significa que está bajo la autoridad de papá y de mamá. Claro. Una hija presente en el hogar significa yo tengo que vivir bajo la autoridad de mis padres. Claro. Eso es entendible. Entonces, cuando el Señor dice con toda claridad que tiene que dejarlo, eso abarca 1000 veces más de lo que podemos mencionar. Yo doy clase a los que se van a casar, como en todas las iglesias, le doy 10 lecciones. Y la segunda clase, que antes de la primera, es ¿qué significa dejar padre y madre? Porque eso tiene para escribir libros, Marcos. Dejar padre y madre tiene para escribir libros, más allá de lo que la persona se presenta. De hecho, es elemental. O sea, si uno va a hablar de matrimonio y va a mencionar los aspectos elementales y fundamentales, eso está en la misma esencia, en la misma creación, como tú dices. Es allí en Génesis 2:24 donde Dios establece las características distintivas, una de las características distintivas de la relación matrimonial. Y José, ese versículo no solamente aparece allí, ese es el único versículo, la única afirmación que aparece en las Escrituras acerca del matrimonio 4 veces. O sea, cuando algo aparece en las Escrituras 4 veces en diferentes lugares, tú puedes decir, es importante. 2 veces más aparece después de la caída, lo que significa que el diseño de Dios respecto al matrimonio no fue cambiado por la caída. Fue trastocada la naturaleza de los participantes, pero el diseño del matrimonio no fue cambiado. 2 veces aparecen los evangelios en boca del mismo Señor Jesucristo y luego en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 33, en esta porción tan conocida. Si alguien va a casarse y no entiende esto, los problemas vendrán seguro. Seguro. Porque es indispensable entender que cuando uno entra en la relación matrimonial, uno inmediatamente está cambiando de prioridad en su vida. Y de autoridad también. Y de autoridad. Su vida. Dejar padre y madre. Uno crece en un hogar donde la autoridad, la guía, la dirección vienen de papá y mamá. Entonces, no es abandonarlos, no es desentenderse de ellos, ni siquiera es amarlos menos. Ni dejarlo de cuidar. Ni dejarlos de cuidar, ni nada de eso. Nada de eso. Por eso digo siempre que no es amarlos menos, sino que uno voluntariamente ha decidido unirse en su vida a alguien a quien va a amar más. Así es, así es. O sea, tú vas a seguirlo amando igual, no va a disminuir tu amor, pero tú voluntariamente decides, bueno, ahora yo tengo aquí en mi vida a alguien a quien tengo que amar todavía más y ponerlo por encima. Cuando eso se viola, hay
conflictos familiares. Y Marcos, yo entiendo que esa repetición tiene una repetición también, tiene ese mensaje, tiene un mensaje no subliminal, sino a la inversa. O sea, el que se casa tiene que dejar padre y madre, pero padre y madre tiene que dejar al que se casa. Tienen que dejarlo. Perfecto. Perfectamente. Padre y madre tienen que dejar al que se case. Perfectamente. Si ellos necesitan, por algún motivo, el auxilio, a mí me han llamado mis hijos. Tenemos problemas matrimoniales. Yo quiero que usted nos aconseje. Yo me voy, yo he salido a la 1 de la madrugada allá hablándole. Claro. Pero uno tiene que saber es que dice la palabra, repito, y todo el mundo lo sabe, dejará el hombre a padre y madre, pero también padre y madre tienen que dejar a los hijos. Así es. Cuando deciden formar su hogar, cuando deciden formar el matrimonio. Entonces, es cierto que en las Escrituras lo que encontramos es, sobre todo en el libro de Génesis, porque para mí el libro de Génesis es el mejor tratado de problemas familiares y matrimoniales. Ese es el mejor tratado. No existe. Esos 50 capítulos del libro de Génesis están llenos de eso. Yo creo que yo se lo he dicho, pero mi tesis, Marco, era sobre los efectos de la caída en el matrimonio y en la familia. Y son 29 capítulos, 300 páginas grandes, de lo que, todo basado en el libro de Génesis. Todo lo que uno encuentra en la vida diaria hoy en día, de situaciones familiares, matrimoniales, generales, por decirlo así, está en el libro de Génesis. Todo, todo, todo. O sea que el libro de Génesis está enfocado no solamente para recordarnos a nosotros la perfección de la creación, sino también el daño que la caída ha hecho a lo que se llama la célula principal de la sociedad, que es la familia. Que para nosotros la célula más importante, por ejemplo, para mí la célula más importante en la sociedad no es la familia, sino el matrimonio. Porque como anda el matrimonio, así anda la familia. Aunque se presenta en las enseñanzas, si uno lo entiende, la familia representado papá, mamá y los hijos, pero no hay tantos problemas en el matrimonio, en la familia, por causa de los roles de los padres. La mayoría de los problemas vienen por problemas en los roles de los esposos. De hecho, el matrimonio ya es una familia en miniatura. Sí. O sea, cuando los hijos llegan, no es que se inicia la familia. No. La familia inicia con el matrimonio. En ese sentido, todo matrimonio es una familia. No toda familia es un matrimonio. Sí. Entonces, uno lo que tiene, volviendo a lo de los suegros, y específicamente, no es nosotros sacándonos del grupo porque somos suegros. Sí. No hay tanto problemas con suegros. La verdad es que los chistes, los problemas, todo siempre se enfoca a las suegras. Esa es una realidad. No queremos ser peyorativos desde aquí, pero usted sabe que de una manera u otra, eso es de lo que más se habla. La influencia negativa de la suegra por muchas razones y circunstancias. Y en la Biblia, tratando de encontrar eso, no vemos tanto el problema con la suegra. De hecho, en el Antiguo Testamento, lo que se ve es un cuadro ejemplar de una suegra y una nuera. En el caso de uno de los libros que más me han enseñado a mí, que es el libro de Ruth. Pero ciertamente lo que pudiéramos decir, y yo te pregunto a ti, Marcos, en tu experiencia, en tu conocimiento, en tu lectura, en tu consejería, en todo lo que tú conoces, específicamente, ¿cuál es el mayor problema que se le atribuyen a las suegras? Bueno, dentro del matrimonio. Sí, la verdad es que como tú dices, uno no puede generalizar porque siempre hay sus excepciones. Pero la verdad es que normalmente las suegras son motivo de dificultad más que los suegros. Podemos conocer y conocemos casos que son a la inversa, pero generalmente es eso. Y eso tiene que ver mucho con la naturaleza femenina. La mujer, y no, lo que estamos diciendo no es algo negativo per se en sí,
Pero la mujer tiende a ser más emotiva, más afectiva que el hombre. Entonces, si son hijas, la mujer siempre ve a su hija como la niña. No importa si ya la joven tiene 23, 25, 27, es como su bebita. Y a veces se establecen unas relaciones tan estrechas que cuando se casan, ella se le hace tan difícil entender que ya esa hija no está bajo su cuidado, que ya esa hija no está bajo su responsabilidad. Entonces, el amor no debe cambiar. Inclusive la confianza que hay no debe cambiar. Pero la suegra debe entender que ya esa hija está llamada a seguir la directriz de su esposo, no de su mamá. Cierto. Pero Marcos, también, esa es una buena acotación la que tú haces. Pero en mi experiencia, el problema mayor con las suegras es cuando el hijo se casa. Ah, pero yo iba ahí. Yo iba ahí. No, porque espérate. Empecé hablando, primero, fíjate que empecé hablando de manera particular de las hijas. Lo que sucede con las hijas. Ahora, a veces con los hijos puede ser peor. Es peor, Marcos. Porque establecen una relación estrecha y ellas sienten como que son las protectoras. Y cuando se casan, ellas quisieran que las esposas de ellos, de sus hijos, fueran un clon de ellas y que los cuidara como ellas entienden que debe ser cuidado. Y entonces quieren estar todavía cuidándolo, proveyéndole, supervisándolo, dirigiéndolo, cuando ya él tiene una esposa. Y no solamente eso, entonces empiezan una especie de celo. Es como que, y ya tú no me llamas. Entonces, con el agravante, una vez más, de la diferencia de géneros. Normalmente las hijas tienen una relación estrecha y por su propia naturaleza se comunican todos los días. Aún se casen, no hay problema con eso. Pero yo supongo, estoy casi seguro que en tu experiencia es igual. El hombre se casa y puede aparecer un hombre que habla todos los días con su mamá, todos los días, que aparece muy con... raro. Pero muy eso, raro. por eso digo, puede aparecer. Pero normalmente no es así. El hombre tiende a ser por naturaleza más independiente y menos amarrado emocionalmente, aún sea su mamá. Entonces la mamá se pasa el día ahí esperando que hable, porque yo siempre hablaba con mi hijo y ahora resulta que el hijo se me fue y debe estar con la esposa esa que ni siquiera lo deja que hable conmigo. Y la pobre mujer no tiene que ver con eso, tiene que ver con la personalidad de su hijo. No. Es tiempo de una pausa. Vamos a seguir hablando acerca del tema. Tú tienes algo que acotar, déjalo para después de la pausa. No se vayan, quédense con nosotros en su programa Hombres de Verdad. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Bien, José, antes de la pausa, el tema, ¿verdad?, se pone interesante porque uno conoce tantos casos y lo que estamos hablando no es algo de que, bueno, yo recuerdo que tuve una vez un caso. No, eso es algo que se maneja cotidianamente. Y tú querías decir algo. Bueno, ese es el problema número uno. Mira, yendo atrás y mirando la perspectiva que dan, como yo digo siempre, los estudiosos, para no mencionar nombre, de la familia, del matrimonio, de las relaciones familiares, ellos dicen que hay, y le han puesto nombre, el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Así le han puesto esos nombres, para decir que hay una simbiosis, por decirlo así, desde pequeño, de la mamá con el hijo y del papá con la hija. Para mí, eso no es algo de que, aunque tiene un nombre, la persona que comenzó a hablar acerca de eso, que no es una persona muy potable en algunos aspectos, pero lo que yo digo es que lo único que él pudo haber llegado a una conclusión fue por observación. De lo que él vio, o sea, lo que sucede es eso, pero no es que tiene que ser así. Ese es el punto importante. No, es cierto, pero tiende a ser muy así. Sí, es muy común. Porque mira, Marcos, yo tengo una sola hija
yo estoy más metido con toda la sabiduría, el cuidado y todo lo demás, con mi hija, después que se casó y su matrimonio, y mirando y pensando qué le voy a llevar, qué voy a hacer, qué es esto, cómo la voy a aconsejar, que con los hijos. Sí. Los hijos vienen como un poquito más donde uno. Pero ella, yo estoy como más pendiente. Y yo noto que mi esposa está más pendiente a ellos y esa situación. Y es algo que pudiéramos decir así, que es parte de cómo Dios nos ha creado a cada uno de nosotros. La naturaleza masculina y femenina. Exacto. En acción. Eso es algo así. De manera que, en primer lugar, cualquier tipo de sensación, sentimiento, vamos a usar el término intervención del papá en el matrimonio de la hija o la mamá con el matrimonio del hijo, inconscientemente, mamá lo que quiere es el bienestar y papá lo que quiere es el bienestar. El problema viene porque muchas de las dinámicas bajo las cuales se crían a los hijos, de eso va a depender que la intervención de la mamá o de la suegra, porque ahora no se puede hablar de la mamá, sino de la suegra, porque muchas ya cambia, por decirlo así, el rol de ella, porque normalmente no está más pendiente de la esposa del hijo o del esposo del hijo, sino del hijo, y ahí es donde se crea el problema. Y que le demanda, con su madurez y con su experiencia y con lo que fuera, le demanda más al esposo o del hijo, de la hija, o a la esposa de la hija, le demanda más de lo que realmente la hija, el esposo de los hijos pueden darle. Y ahí es donde viene el problema. Así que si llega a la casa y la hija arregló, la esposa del hijo arregló los muebles de una manera, ya ella quiere opinar sobre eso. Comienza a opinar sobre eso. Y puede ser que tenga razón, pero ese es el ambiente de ellos. Si ellos están de acuerdo en que a los dos les gustan los muebles de ese color, de esa manera, de esa forma, hay que dejarlos. Uno no, a menos que le pidan una opinión. Mamá, ¿qué tú crees? Vamos a comprar esto. Y a mí me ha pasado porque somos dos generaciones. Hoy en día los muebles sin madera son los que se usan. Es más tela y el material con que se hace. En la generación mía era madera preciosa como cedro, caoba. Así que para mí comprar un mueble de ese tipo y son carísimos, es botar el dinero porque se rompen. Y yo pienso que esos muebles que son de madera preciosa, aunque sean un poquito más costosos, que realmente no lo son por la preferencia, son mucho mejores. Y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado en hacer algún tipo de intervención en las decisiones que ellos han tomado. Otro aspecto también en el que es muy neurálgico en la relación de los suegros y de los suegros o de los padres es en la crianza de los hijos. Las cosas que nosotros vemos que nuestros hijos le permiten a sus hijos, que son nuestros nietos, y que nosotros no le permitíamos a ellos. Y ahí también es otra fuente de problemas. Y más adelante, lo bueno sería que podamos también enfocar de qué manera los padres pueden contribuir al bien del matrimonio de los hijos. Porque realmente los padres pueden tener ideas, pueden tener experiencias que pueden ponerle al servicio de los hijos de una manera voluntaria sin que sea una imposición. Pero normalmente al principio aparecen como imposición. Le da ese sentido de imposición. Y realmente allí es donde viene el problema, cuando tiene ese sentido de imposición, de que lo que mamá ve, lo que papá ve, básico. No estamos diciendo de que puede llegar un momento en que él observe la manera en que el hijo le habla a su esposa, pues, o viceversa, puede decir, a llamarlo aparte. Puede hacer un trabajo aparte. El problema es cuando lo hace de tal manera de que daña todo el proceso de autoridad que debe haber en el matrimonio y de relación que tiene que haber en el matrimonio. En ese sentido, José, sugiero que en lo que resta del programa hablemos a los suegros o a cualquier otro familiar relacionado
de cuáles son las cosas que debe tener presente para no ser instrumento de conflicto en un matrimonio. Y entonces, en el programa siguiente, hablemos de cómo el matrimonio debe manejarlo. Porque cuando tú te casas, tú te casas con la persona y con la familia. La primera vez que yo escuché eso, yo brinqué para arriba, como que ¿cómo va a ser? Somos tú y yo. Pero esa era inmadurez y falta de conocimiento y de experiencia. Si hay un refrán que es real, es ese: uno se casa con la persona y con la familia. Así es. Y uno tiene que ser consciente de eso. Entonces, el encargado de evitar los problemas de terceros no son los terceros. A ellos le vamos a hablar ahora, pero... Son los primeros y los segundos. Exacto, son los primeros. El esposo y la esposa. El esposo y la esposa, es el matrimonio. Porque si ellos no saben manejar eso, entonces sí es verdad que va a haber una guerra. Así que hablando, por ejemplo, a los terceros, a los familiares, si son suegros o suegras, lo primero es entender que tan pronto ese hijo o hija salió del hogar, ya no está bajo su jurisdicción. Ya ustedes no son responsables ante Dios por ellos, pero sobre todo, ustedes tienen que tener cuidado de no dar directrices, sino consejo. Y consejo cuando se lo pidan. Y mire, yo quiero ser consciente, antes que se me vaya esto, que nosotros no podemos ser insensibles tampoco, Marcos. Yo no sé tú, pero uno dice, ese hijo se casó, ya déjelo. Esa hija se casó, déjalo. Bueno, pero no es un déjelo. No, yo sé. Es que hay una ligazón. Un nexo emocional. Un nexo emocional que no se puede cortar con una tijera. No se puede cortar con una tijera. Y como estábamos acostumbrados a observar las conductas de nuestros hijos cuando estaban en casa, de una manera natural y normal, vamos también a observar la conducta de los casados que siguen siendo nuestros hijos, siguen siéndolo, y todavía tenemos que mantener el cordón umbilical de orar por ellos, de estar dispuestos a ayudarle económicamente cuando lo necesiten o lo soliciten, de darle un consejo también. O sea, el cordón umbilical no se corta en el momento en que ellos se van de la casa, en ninguna manera. Cuando salen, se corta cuando sale de nuestro vientre, obviamente, pero no se corta en ese aspecto cuando salen de nuestra familia, del vientre de nuestra casa, por decirlo así. Sí, porque no es cesar la relación. No. Es más bien un cambio en la relación, pero que a veces los padres no lo saben hacer. Bueno, Marcos, es que, mira, los hijos, como veremos más adelante, por su inmadurez, no saben cómo despegarse. Nosotros, por nuestra madurez, no sabemos cómo despegarnos. En serio, porque es que Dios nos ha hecho con sentimientos tan fuertes, que son sentimientos, que es la parte que a mí me interesa más. Es cuando el problema con los suegros inicialmente es cuando no entienden, como ya hemos dicho, de que tienen que dejar a sus hijos solos. Pero hay otro aspecto también, es que los padres, si un muchacho se casa a los 25 años, ese papá y esa mamá de ese muchacho, de esa muchacha, tiene 25 años observando su vida y viendo de qué manera puede ayudarlo y observando las cosas negativas para saber cómo corregírselas. Tiene 25 años en eso. Se casan, siguen siendo sus hijos y van a seguir observando conductas. Claro. Aquí, y no hay nada malo con eso. Exacto. Aquí lo que estamos enfatizando es que como ya él está en otro rol que Dios le ha asignado, ni siquiera pudiéramos decir así que ellos lo han decidido, sino que ellos han obedecido el mandato de Dios de dejar padre y madre. Ahora ellos están bajo la jurisdicción, como tú decías, de ellos mismos, formar su hogar y del Señor. El papá, la mamá, tiene que aprender a observar y pedirle a Dios y ser muy sabios para decir, de lo que yo observo de mi hijo o de mi hija, dentro de su vida matrimonial, ¿de qué manera es que yo debo participar? ¿De qué manera es que debo opinar? ¿Cuándo sí, cuándo no? Porque son buenos recursos, siguen siendo buenos recursos. Lo primero, José, es precisamente que los suegros entiendan que tan pronto los hijos se casan, nuestra relación con ellos cambia de una relación de
autoridad a una relación de influencia, a una relación de consejo. Vamos a ponerlo de manera práctica, Mientras tú tienes una hija en tu casa, tú tienes ciertas reglas. Tenga 20, tenga 22, tenga 25 y posiblemente tenga ciertas reglas aún en su vestimenta, por poner un ejemplo, ¿verdad? Aún en su vestimenta de hasta dónde tú permites el largo de la falda, etcétera. Ni siquiera nos vamos a meter en si tienes razón o no. Estamos hablando de la relación padre-hija y mientras está en tu casa, no es así. Ahora tú la ves que ya se casa con un creyente, con un hombre que ama a Dios. Y tú ves que hay ciertos cambios en el vestir. Ok, ¿eso significa entonces que ya yo no le puedo decir nada? No, no significa. Entonces significa que yo le puedo seguir diciendo, tampoco significa eso. La forma de acercarse es diferente, porque en tu casa tú le dices, no, mi amor, escúchame, eso no te me lo pongas. Ahora, tú lo ves y tú entiendes que está en el borde del pudor, de la modestia. Bueno, no es que tú te tienes que quedar callado. Como padre, yo creo que tú puedes y debes decirle a tu hija, amor, yo estoy viendo como tú no crees que eso falta el pudor y la modestia. No, pero nosotros lo hemos hablado y fulano no tiene problema con eso. Ya, lo que tú no puedes decir, no te me pongas eso. No puede. Pero papá, espérate que ya tú no eres su autoridad, ya su autoridad es su esposo. Eso para poner un ejemplo así práctico. ¿Se nos fue el tiempo? Bueno, José, no sé si tú quieras decir algo que nos introduzca a el próximo programa. Bueno, algo que no mencionamos también es que hay que cuidarse, hay que cuidar el matrimonio de los hijos. Porque son terceros, dentro del matrimonio llegan a ser terceros también, y uno tiene que tener ese cuidado, sobre todo el cuidado personal de no hacer nosotros a los hijos elementos negativos dentro de nuestro matrimonio. No se puede hacer. Yo creo que podemos abundar en eso en el próximo programa, porque sí, tiene que ver mucho con cómo nosotros lo manejamos. Cómo se maneja, porque, igual con los padres. Sí, como tú exacto, ahorita, cómo nos manejamos con los padres. Lo que pasa es que a los padres no los formamos nosotros. Sí, sí. A los hijos sí. Entonces somos más responsables cuando permitimos que nuestros hijos incidan negativamente en el matrimonio que cuando permitimos que se incidan los padres, porque los padres no deben de incidir y es totalmente nuestra responsabilidad, pero a los hijos los formamos nosotros. Sí. Así que quédese con nosotros. Hasta el próximo programa, ¿verdad? No es que se permanezca sintonizado, sino que permanezca atento a la continuación de este importante y trascendente tema dentro de todo matrimonio. Ha sido un placer estar con ustedes una vez más en una entrega de Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando al presente con un mensaje eterno.